Saludos muchachos, bueno, estoy aquí con el equipo Haier, los 4 puertas, estamos aquí checando la placa. En banco de prueba no respondió el microcontrolador. Estoy aquí probando, checando todos los sensores de temperatura. Efectivamente utiliza 4 sensores como lo dice el esquemático, pero no arranca, incluso tiene problemas para arrancar el display de control. Se ha probado varias veces y hasta ahora no ha arrancado el display, a pesar de que tenemos todos los voltajes de fuente. Se le colocó carga a la fuente para ver si tenía problemas y no está encendiendo. Tenemos 2 compuertas acá. Esta sección que está aquí es el integrado que comanda los ventiladores, y en la parte de abajo tenemos un integrado SMD que se monitorea también para ver si estaba dando el voltaje de los 12 voltios para la activación del compresor. Todas las placas que hemos asistido a Haier hasta ahora, lo primero que enciende es el compresor. Posteriormente, 5 minutos después, enciende el ventilador. Así que lamentablemente ya aquí en este equipo tocará reemplazar la placa, el cual es difícil encontrarla, o colocar un sistema de control. Puede utilizar la fuente porque la sección de la fuente está perfecta, el oscilador está bien, los reguladores 7812, 7805 están perfectos, la fuente está muy estable, y se pudiera acoplar un relé fan comandado por el controlador, en este caso full cauge, a la vez que activa el compresor a través del relé, y la fuente de la tarjeta puede activar los ventiladores. O de lo contrario, sacar la placa y colocar una fuente externa, el cual para hacer un trabajo rápido no la tenemos disponible en este momento. Más adelante les comparto algo sobre este equipo si se decide hacer algún trabajo adicional o que cambien la placa. Saludos. Aquí nos encontramos con el caso que les mostré el día de ayer, la nevera Haier, 4 puertas, congelador en la parte baja, refrigerador en la parte superior. La tarjeta de este equipo siquiera aparece en Google. Y bueno, vamos a colocar en este caso el controlador TC900 congelación con su caja, sus switches auxiliares. En este caso lo utilizamos uno para encendido y el otro para un deshielo forzado. Acá tenemos las 2 termocuplas y un relé fan para sacar los 12 voltios de la tarjeta y poderlos utilizar a los ventiladores que son 12 voltios. Anexamos bimetálicos, en este caso anexamos 2 L55, ya que los bimetálicos hoy por hoy no son de muy buena calidad, así que le anexamos 2 para que puedan manejar sin problema la carga y que duren en el tiempo. Así que bueno, ahí les vamos comentando este caso. Acá procedo a colocar la caja del controlador, es el único espacio que tenemos para ella, al lado de la tarjeta principal. Contamos con espacio suficiente en la parte de atrás. No puede ir en la parte baja porque ese sistema es sellado con ventilación, el cual colocarlo por allá abajo traería como consecuencia alta temperatura en el controlador y suciedad, por lo que es imposible colocarlo abajo. Aquí tenemos la pequeña perforación para los 2 tornillos. Algo que hay que tener muy en cuenta, estos equipos tienen la condensadora interna, por lo que se hace una pequeña perforación y luego con un alambre o algo introducimos a verificar que no tengamos ninguna tubería en esa área. Fíjense todo lo que entra, corroboramos el segundo y podemos ver que no tenemos nada que vayamos a dañar en esa parte, porque si perforamos la tubería condensadora, entonces acarreamos con otro problema. El pin 16, que en este caso, vamos para que lo vean bien acá, es el común del siguiente relé que controla el compresor. Este relé también es normalmente abierto en ambos lados, es decir, una vez que cierre va a salir salida del compresor por el pin 15 y también va a salir salida por el pin 16, el cual pudiera usarse cualquiera de las dos. Yo en este caso voy a ocupar el pin 15. Bien, este switch auxiliar lo ocupo en este caso para deshielo. Bien, yo si alguna anomalía en el equipo, yo presiono acá, encendido, y va a entrar automáticamente al deshielo forzado sin tener que acceder al sistema. Esta compuerta tengo que activarla en la configuración, el cual se las voy a mostrar hoy. Aquí tenemos las ondas ya conectadas, sensor S1 para refrigerador y sensor S2 para congelación. Voy a proceder a colocar y sellar para continuar con las conexiones y el acople al sistema original. Aquí les muestro un poco sobre las conexiones. Voy a hacer aquí a energizar el equipo. No he adecuado aquí los cables para mostrarles las conexiones. Ya vieron las conexiones detrás del controlador. Tenemos aquí el ventilador apagado. Desconecté en este momento el compresor porque ya acabo de hacer una prueba, y como el controlador no ha sido programado, una vez que lo encienda me va a encender el compresor de forma inmediata. Este es el relé fan que hemos puesto para controlar los ventiladores. En el arnés he sacado los 2 positivos, es decir, aquí tenemos los 2 ventiladores con este cable. Lo traigo acá al contacto normalmente abierto del contactor, en este caso el relé fan, y he sacado de este regulador 7805 a la entrada los 12 voltios que ya vienen del regulador 78012, o sea, eso se puede hacer desde acá o a la salida directamente del regulador.
y he soldado aquí, como pueden ver, en la pata de entrada para los 12 voltios y traerlo al contacto del relé. Es decir, aquí tenemos el cable azul que viene desde el neutro de la placa, y todas las demás conexiones ya están directamente en la placa porque tiene neutro para el compresor y para el defrost directamente en la placa desde acá. Solamente vamos a pasar fase a través del controlador, el deshielo por el cable verde y el compresor por el cable marrón. En este caso, este cable marrón es la línea del compresor y este cable azul es la línea de deshielo. Voy a energizar aquí, voy a encender, automáticamente me va a encender el compresor, el contactor. Vamos a ver si oyen el clic. Allí ya se oyó el accionamiento, permitiendo así el encendido del ventilador, como se puede apreciar acá. Ambos ventiladores ya conectados. Voy a proceder a sellar acá y entonces a mostrarles la configuración del controlador. Bien, antes de conectar los bimetálicos en el lado del congelador, voy a hacer una prueba de diagnóstico acá. Ya he activado la compuerta del controlador, el cual voy a explicar la configuración más adelante. Solo aquí estoy en modo de prueba. Aquí tengo el compresor activado, lo tengo desconectado y ventilador en funcionamiento. Bien, ya he activado la puerta del deshielo forzado a través del switch auxiliar. Tengo aquí mi pinza amperométrica. Como este equipo originalmente no trae bimetálico, el circuito está cerrado. Trae su fusible térmico de seguridad y los bimetálicos que se lo vamos a anexar. Aquí presionamos el botón auxiliar, automáticamente entra en defrost activado y podemos ver aquí el amperaje de la resistencia que ya ha entrado en modo de deshielo. Bien, así que apago aquí el switch y voy entonces a proceder con los parámetros. El de hecho tiene un tiempo y temperatura para desactivar el deshielo. Vamos entonces a la programación. Vamos a proceder a energizar para entonces programar. Encendemos. Allí arrancó el compresor. Ya de fábrica viene programado para arrancar el compresor. Y vamos a los parámetros. Tenemos el switch auxiliar para el deshielo apagado. No lo vamos a ocupar, pues ya hicimos las pruebas correspondientes. En el manual nos indica F01, código de acceso. Presionamos las dos teclas simultáneamente durante varios segundos. Aparece FUN. Nos vamos a la tecla SET. F01 set y vamos a introducir el código de acceso, que en este caso es 123. Presionamos set y ya tenemos acceso a los parámetros a partir de F02. En F02 este manual nos indica que es la diferencia de control de la histéresis. Es la temperatura que debe transcurrir una vez alcanzado el set point. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar un set point de 2 grados. La diferencia va a ser de 3, es decir, si apaga en 2, 3, 4, 5, 6. Alcanzando los 6 grados es que va a apagar, va a volver a reconectar el compresor. Aquí tenemos ya programado de fábrica 2 grados de diferencia. Si apaga en 2, volverá a encender en 4. Le colocamos 3 para que encienda en 5 grados una vez que apague el compresor. Verificamos que estamos dentro del parámetro. Verificamos nuevamente el parámetro y vamos entonces al parámetro F03. Nos dice el manual que F03, desplazamiento de la indicación de la temperatura ambiente, offset. Es cuando hay un problema en el sensor, eso no lo vamos a ocupar. Vamos con el F04. Tenemos acá que el manual nos dice mínimo set point permitido al usuario final. Ya hemos programado 2 grados de set point, pero podemos programar desde la tecla externa set sin entrar a los parámetros a una temperatura más baja. Vamos a colocar en este caso 0 grados. El usuario por alguna razón puede modificar el instrumento hasta 0 grados sin entrar en los parámetros de modificar todos los parámetros, valga la redundancia. En este caso vamos a permitir hasta 0 grados. Cero grados. Set para guardar. F05. F05 tenemos que máximo set point permitido. Ya tenemos el mínimo que es de 0, el set point que es de 2 y el máximo que es el que le vamos a programar. Aquí tenemos de fábrica 105. Vamos a colocar un máximo de 6 grados.
6 grados. Esto significa que el set point será a 2 grados, es decir, el compresor va a apagar a 2 grados, va a reconectar en 5 y el usuario solamente puede correr hasta 6 grados y puede bajar hasta 0. Eso lo puede hacer desde la tecla set ya cuando el programa ha guardado todas las configuraciones. Vamos al siguiente parámetro, que es F06, lo vemos acá. Retardo en puesta en marcha. Este es el tiempo que va a durar el equipo al momento de que lo energizamos a la red eléctrica para activar la carga, en este caso el compresor. Vamos a colocarle, nos dice que el retardo, en este caso, retardo de iniciar el tiempo, nos lo muestra en minutos, es decir, vamos a colocar 5 minutos. Hay parámetros que te lo muestra en segundos. Guardamos y seguimos al siguiente parámetro, F07, alarma de la temperatura ambiente. Esto no lo vamos a ocupar, de fábrica está para 105 grados. Bueno, vamos a colocarle en este caso 10 grados, es decir, si el refrigerador por alguna razón llega a alcanzar 10 grados en el conservador, va a generar una alarma. Vamos a colocarle realmente aquí 15 grados. Guardamos. Siguiente parámetro, F08. Esto tenemos que hacerlo rápido porque si duramos más de 5 segundos el sistema nos saca. A veces tenemos que presionar, subir y bajar para que no nos saque el sistema. F08, tiempo de refrigeración, intervalo entre refrigeración y deshielo. Es el tiempo que va a pasar en modo frío antes de entrar en deshielo. En este caso lo dice en segundos y ya he puesto acá 480 minutos para hacer 8 horas. Verificamos nuevamente el parámetro F08 y le vamos a colocar 480 minutos. Ya él tenía de fábrica 240, como pudieron ver. $480. ¿Por qué 480? Porque es un equipo bastante grande y necesita su tiempo para climatizar y congelar adecuadamente. Guardamos, vamos al siguiente parámetro, F09. Vemos que en F09 tenemos acá tiempo mínimo de compresor encendido. Estos dos parámetros que voy a mostrar a continuación predominan ante la temperatura. Les explico. Verificamos nuevamente tiempo mínimo de compresor encendido. Vamos a colocarle aquí, sí, y verificamos si está en segundos, en minutos. Segundos. Vamos a colocar 300 segundos. $300 segundos. Vean lo que dice el parámetro. Tiempo mínimo de compresor prendido, encendido. Es decir, si por alguna razón el compresor arranca y ha climatizado rápidamente, va a predominar de que si el set point se cumple por temperatura y acaba de arrancar el compresor, no lo va a hacer, no va a apagar, sino después que transcurran 3 minutos. Igual con el caso contrario con el siguiente parámetro, F010. Tiempo mínimo de compresor apagado. Una vez que el compresor se apague y se pierde la temperatura drásticamente, se debe respetar el tiempo que se le va a aplicar a este equipo, el cual son 5 minutos, 300 segundos. Significa que si al momento de que el compresor apaga y por alguna razón abrieron todas las puertas y hay un aumento drástico de temperatura, predomina el tiempo, no volverá a encender sin importar la temperatura que tenga en el equipo, así sea que haya perdido toda la temperatura. Va a transcurrir 5 minutos para volver a arrancar el compresor. Fíjense que aquí ya el sistema me sacó, ya guardo la programación, tengo que volver a entrar para continuar. Vamos a programar, este es un controlador que trae 58 parámetros, no vamos a ocupar todos porque no los amerita en este refrigerador. Vamos otra vez a entrar en el sistema, presionamos las dos teclas, tecla set, código de acceso 123. Set para guardar y vamos por F11. F11 significa situación del compresor con sensor ambiente S1 desconectado.
1 para activado y 0 para apagado. Es decir, si el sensor ambiente no está en esta condición, va a trabajar el controlador en base a tiempo. Aquí ya me volvió a sacar, realmente hay que hacerlo rápido. Vamos otra vez. F11. Vamos con F12. Deshielo en la puesta en marcha del instrumento. Esto significa que al momento de energizar, si yo activo esta opción, en vez de entrar el compresor, va a entrar el deshielo. Así que vamos a colocarlo. Creo que por defecto viene que no. Vemos acá. En F12, F11, F12. Entonces vemos aquí que en F12 por defecto viene que no, y así permanece. No queremos deshielo al momento de que el instrumento se energice. Vamos con el parámetro F13. Temperatura en el evaporador S2, S3 para determinar el hielo. Aquí no lo vamos a modificar realmente porque vamos a utilizar un deshielo por tiempo. Él por defecto viene para 30 grados. Vamos a dejarlo así por defecto. En F14, duración máxima del deshielo. Aquí vamos a colocarle 30 minutos. El deshielo es en minutos. Y saltamos al siguiente parámetro, F15. En F15 tenemos ventilador prendido durante el deshielo. No, estas configuraciones no las necesitamos porque el deshielo es controlado a la vez que el compresor. En F16 tenemos tiempo de deshielo, tipo de deshielo, 0 para eléctrico, 1 para gas. Aquí vamos a trabajar un deshielo eléctrico, 0 para eléctrico. F17, indicación de temperatura trabada durante el deshielo, sí. 0 para on, 1 para off. Significa que cuando el deshielo esté entrando, el sensor no muestra ninguna temperatura para que no sea alarmante para el usuario. Vamos con F17, indicación de temperatura trabada. F18, tiempo de drenaje del goteo del agua al deshielo. Cuando salgan los 30 minutos de deshielo, va a transcurrir un tiempo adicional para que salga todo el agua del evaporador. Salen minutos, le colocamos 10 minutos aparte de los 30 minutos de deshielo. F19, temperatura del evaporador en sensor 2 de retorno del evaporador tras drenaje, del ventilador tras drenaje. Este tampoco lo vamos a ocupar, lo dejamos por defecto. F20, tiempo máximo para retomo del ventilador del drenaje, tampoco lo vamos a ocupar. Siguiente parámetro, F21, modo de operación del ventilador. F21, modo de operación de ventilador. 0 porque realmente no lo ocupamos. F22, tenemos aquí que dice parada del ventilador, igual no lo ocupamos porque los ventiladores están siendo controlados por el contactor o relé. F23, tiempo para recoger el gas. Cuando se cumple el deshielo o hay una parada de deshielo, adicional a eso hay un tiempo mínimo para que el compresor estabilice sus presiones. Vamos a colocarle 5 minutos. F24, intensidad del filtro digital, lo dejamos por defecto, 0, no lo ocupamos. F25, tiempo para confirmación de temperatura en el evaporador para iniciar deshielo. Este no lo vamos a ocupar porque esto es para cuando trabajamos el deshielo por temperatura. Aquí vamos a trabajar el deshielo por tiempo, 0 por defecto. 26, set point normal. Esta es la temperatura deseada. En algunos controladores el set point viene en el 2, en el 3, en el 4. Aquí lo bajaron bastante retirado. Debería ser uno de los primeros parámetros. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Set point, en este caso vamos a colocar 2 grados. En el parámetro
F26, aquí tenemos 0 grados, vamos a colocar un set point de 2 grados. Es la temperatura que debe alcanzar el recinto para que el compresor apague. Bien, F27 nos dice diferencial del control de la histeresis económica. Los parámetros de histeresis económica no los vamos a ocupar porque no tenemos un tercer termómetro. Así que vamos a el parámetro F37. En F37 tenemos tiempo de compresor activado en caso de falla del sensor. Vamos a colocarle 10 minutos. Si el sensor se daña, va a empezar a trabajar por tiempo. 10 minutos de encendido. Y si el F38, tiempo de compresor desactivado en caso de daño del sensor, igual, durará 10 minutos de encendido, 10 minutos apagado. Un intervalo de 10 para encendido y un intervalo de 10 para apagado. Eso es para que permita al usuario contratar servicio técnico y checar qué es lo que está sucediendo con el equipo, pero no se queda sin refrigerador porque por lo menos va a estar climatizando dentro de esos intervalos de tiempo. Bien, F39 tenemos acá condición para inicio del deshielo, 0 para temperatura, 0 para tiempo, 1 para temperatura. Aquí vamos a trabajar por tiempo, 0. F40, tiempo máximo de puerta abierta. Todos estos parámetros no los vamos a ocupar como vemos acá, porque no estamos utilizando puertas digitales para chequeo de puertas ni nada por el estilo. Luego vamos aquí a habilitar buffer en F51. Encendido. El parámetro F2 es, como vemos acá, función de entrada digital 1. Podemos utilizar como sensor o como deshielo, y F53 como deshielo. Aquí voy a colocar los dos para deshielo. Ya me sacó nuevamente. Vuelvo a entrar al acceso, presionamos las dos teclas, set, código 123. Vamos acá al inverso para ir más rápido hasta el F52. Aquí vamos a utilizar la compuerta 2, donde lo podemos ver aquí, para el deshielo. En F53 verificamos, estamos en F52. Dije que iba a utilizar las dos para deshielo. Aquí tenemos F52, el parámetro 2, entrada de realizar deshielo, pulsador, el auxiliar. Y el F53 igual como compuerta para deshielo, el cual lo tenemos acá también. En el F53 la compuerta número 2, entrada digital, realizar deshielo. Estas dos las hemos utilizado para esa función. Luego ya para finalizar acá, vamos con el parámetro F54, no. Modo de bloqueo de funciones 0 y 15. Vamos acá. F57 0 y F58 dice tiempo para bloqueo de funciones 15 segundos, que es el que ya trae de fábrica, y ya dejamos así hasta que se borre y ya todos los parámetros han sido configurados. Me disculpan porque estoy acá en un espacio muy reducido y por los movimientos no pude firmar lo mejor posible, así que bueno, espero que el material les sirva. Aquí tenemos el amperaje del compresor. El equipo está programado para 2 grados de set point. Ya tenemos en el recinto 2.6, falta colocar las puertas. Tenemos que meter el refrigerador para poder colocar las puertas y que pueda empezar a bajar la temperatura. Así que bueno, muchachos, hasta aquí este video, espero que les guste y les sirva de ayuda. Bueno, así nos retiramos, no podemos esperar mucho más tiempo para visualizar más temperatura, pero ya tenemos 17 en el congelador y 24 en el refrigerador. Así que bueno.